cómo resolverlo y cómo enviarlo principalmente al domicilio, ¿sí? La definición de asma radica en que es una enfermedad heterogénea que consiste en la inflamación crónica de esa vía respiratoria y tiene una historia de síntomas. Esos síntomas son los por los cuales consultan estos pacientes, que son la sibilancia, la dificultad respiratoria, como es la sensación de presión torácica y tos. Esos van variando en el transcurso del tiempo, hasta inclusive en el mismo día pueden llegar a variar, y vos lo vas a encontrar en una espirometría con una limitación al flujo aéreo. A veces no tenemos un espirómetro en la guardia, pero bueno, lo que podemos llegar a conseguir es un flujo expiratorio pico y vamos a ver que ese está alterado, ¿sí? Las características fundamentales, como dijimos recién, historia de síntomas y limitación al flujo aéreo es lo más importante para el diagnóstico y después, obviamente, el seguimiento de esos pacientes, ¿sí? Para tener en cuenta conceptos claros: enfermedad heterogénea, inflamación crónica, la historia de síntomas variable y la obstrucción variable de la vía respiratoria. Esto es clave para hacer el diagnóstico, el tratamiento y obviamente el seguimiento de la enfermedad, porque cuando vamos a seguirlo nos vamos a ir centrando en todo esto. Denme un segundo que tengo más gente. Programa. Perfecto. Bueno, no admito más a ninguno, así no salgo del programa ni nada por el estilo. Ya estamos en hora suficiente como para... Bueno, lo que le damos los puntos claves específicamente para hacer el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes asmáticos, en los cuales podemos ir evaluando. Si esto es una representación de, fíjense, por ejemplo, entre hombres y mujeres, cuál es la diferencia de síntomas que van a tener y respecto a la edad, ¿sí? Habitualmente hay un escalón muy importante en las mujeres de entre los 15 y 19 años y después se mantiene prácticamente en el transcurso del tiempo el diagnóstico de asma, ¿sí? Una crisis asmática. Los varones, obviamente, hay un escalonamiento mucho más lento y lo que se va a ver más importante reflejado es entre los 30 y los 34 años. ¿Cuándo sospechamos el asma? Cuando tenemos principalmente historia de determinados síntomas y cuando el paciente manifiesta sibilancia, ¿sí? La historia de síntomas va a ser que la tos empeore en la noche, es muy frecuente la consulta por ello. La sibilancia es recurrente, la dificultad respiratoria, que a veces es difícil de evaluar la dificultad respiratoria porque los pacientes jóvenes muchas veces están acostumbrados a una obstrucción y esa obstrucción no es significativa y cuesta mucho hacer interpretar de que eso realmente es una obstrucción y justifica una dificultad respiratoria, pero bueno, uno se acostumbra a vivir con ello y cree que eso es normal, ¿sí? Sensación de opresión torácica y la tos nocturna son también, síntomas recurrentes que van a tener los pacientes asmáticos. ¿Qué factores de riesgo hay? Tenemos los que son propios del huésped y después de los que dependen del ambiente, principalmente donde esté expuesto. Los del huésped, genético y obesidad. Obesidad va de la mano directamente con el asma, ¿sí? El control del asma, una vez que está diagnosticado, en pacientes obesos es mucho más difícil hacerlo, ¿sí? Factores predisponentes: cualquiera de los irritantes de la vía respiratoria a los que esté expuesto va a generar un aumento de la inflamación y eso conjuntamente va a aparecer los síntomas de sibilancias, dificultad respiratoria, ¿sí? Cuando una dificultad respiratoria es altamente probable que corresponda a asma, cuando tenemos más de un solo síntoma, todos juntos, opresión torácica, dificultad respiratoria y sibilancias. Cuando empeoran principalmente la noche, esos síntomas varían en el transcurso del tiempo, hasta inclusive en el mismo día, y hay una causa gatillo que lo desencadena. En ese paciente tenemos que sospechar que sea un asmático, que debemos diagnosticar, obviamente, y tratarlo, ¿sí? El resto de síntomas, obviamente, por separados, uno puede pensar en una baja probabilidad para que sea el diagnóstico de un paciente asmático. Hay distintos fenotipos de asma. El más frecuente es el asma alérgico. Se desarrolla en la infancia y se asocia
con determinadas alergias. Y esto es una inflamación que predomina en los eosinófilos y responden muy bien a los corticoides inhalados. Después tenemos el no alérgico o el paucigranulocítico, que eso no tiene que ver con reacciones alérgicas. La inflamación es predominantemente a neutrófilos y son los más difíciles de tratar, ya que los corticoides inhalados no tienen buen efecto. Tenemos asma variante con tos y asma de predominio de tos. Tienen algunos síntomas que generalmente encontrás una obstrucción, no responde a los broncodilatadores y solo ese síntoma predominantemente es la tos, ¿sí? Entonces responden bien con los corticoides inhalados, así que en estos pacientes una de las indicaciones son los corticoides inhalados desde el vamos. Los asmas de inicio en la adultez, esto se vio mucho últimamente, que ya evidentemente tenían un factor de riesgo genético y la presencia de la pandemia del COVID ha desencadenado que esos pacientes tengan diagnóstico de asma por la hiperreactividad bronquial constatado en espirometría. Y obviamente la obesidad junto con el asma es un factor de riesgo. No hay muchos eosinófilos, así que es difícil de tratarlo con los corticoides inhalados, por eso es uno de los factores de riesgo que nosotros tenemos que es modificable, así que tenemos que hacer el intento por resolver ese problema del paciente, ¿sí? El diagnóstico de asma es fundamental y se hace bajo 3 parámetros importantes, ¿sí? De los cuales el tercer parámetro corresponde a los biomarcadores, que en este caso sería el FeNO, que bueno, no lo tenemos disponible en todos los lugares, así que nos basamos generalmente en 2 parámetros importantes: la historia clínica con los síntomas y todo lo que hablamos previamente, y la limitación al flujo aéreo, que eso lo hacemos a través de la espirometría. ¿Se acuerdan cómo en la espirometría se presentaba en un paciente obstructivo? ¿Usted? El signo de hacha, ¿no? No, ese es el hachazo, el signo del hachazo. Vos vas a tener un paciente obstructivo, pero la característica fundamental en la obstrucción, ¿cuál sería? Eso es el diagnóstico de asma. Disminución de FEV1. ¿El qué? La disminución del FEV1. ¿El FEV1 sobre qué? Sí. Sobre la capacidad vital. Exacto, sí, la relación, sí, que no es el índice de TIFNO, porque el TIFNO es normal, está como es, no en el paciente asmático, pero no le ponemos índice de TIFNO porque es a través de la capacidad vital lenta. Nosotros lo que hacemos es a través de la capacidad vital forzada, entonces eso es la relación BSU1-FBC, ¿sí? Que en ese caso te va a dar menor de 70 o de 0,7, que hablamos de una obstrucción, ¿sí? Después clasificamos la obstrucción en relación a el FEV1, si es leve, moderado, severo o muy severo, ¿está? Bueno, lo importante que esa limitación al flujo aéreo, para hacer el diagnóstico de asma tenemos que tener una variación después de hacer los broncodilatadores que sea mayor al 12% y 200 mililitros sea en el FBC o en el FEV1, ¿sí? Eso tiene que ser claro. Los equipos nuevos ya te lo van marcando cuando el porcentaje de cambio es importante, como hicimos el otro día, espirometría, vieron esa que de esa paciente joven que hubo una respuesta broncodilatadora positiva, te lo detecta enseguida el equipo. De todas maneras, uno va a mirar el porcentaje de cambio y que coincida con los 200 mililitros que nosotros tenemos que buscar en el valor absoluto, ¿sí? Si no disponemos de una espirometría, tenemos la posibilidad de tener un flujo expiratorio pico, ¿sí? Ese flujo expiratorio pico lo podemos tener en la guardia y es importante también, tanto como para hacer el diagnóstico, cuando viene con una crisis, hacemos un flujo expiratorio pico antes y otro después y van a ver una diferencia significativa. Si esa diferencia es mayor al 20%, bueno, tenemos ya prácticamente el diagnóstico de asma, ¿sí? Después hay pruebas de provocación bronquial, ¿sí? Nosotros acá en el hospital no las hacemos, ¿sí? En los centros especializados de asma sí se hacen, porque a veces es difícil de diagnosticar un paciente. Si no lo tenés con la clínica, ya lo ves tratado en el domicilio, etcétera. O en su defecto, cuando le haces la espirometría no estuvo expuesto a ningún tipo de factor y no te responde en los broncodilatadores, en la prueba post-broncodilatadora, y bueno, a veces te conviene hacer una prueba de provocación bronquial, que eso se hace
a través de diluciones y nebulizaciones y haces espirometrías seriadas a ver si en algún momento aparece una obstrucción bronquial que te hace el diagnóstico de asma, ¿sí? Hay que tener mucha precaución porque obviamente cuando vos lo nebulizás con un factor que le pueda generar una broncoconstricción, vas a generar un problema bastante importante y ese paciente puede tener una crisis asmática severa, grave, y es un problema. Así que tenemos que tener todo el sistema de salud adaptado para poder hacer ese tipo de pruebas, ¿sí? La espirometría es fundamental para hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero también la podemos utilizar para evaluar el riesgo, para monitorear y para ajustar el tratamiento, ¿sí? Una vez que hacemos el diagnóstico con los broncodilatadores que sea positiva la prueba posterior al uso de medicación, evaluamos para evaluar el riesgo que tiene ese paciente. Y lo que utilizamos es el flujo expiratorio forzado en el primer segundo, que es un predictor independiente de riesgo de exacerbaciones, es decir, un paciente que está obstruido y no tiene síntomas, es un paciente que probablemente cuando haga una obstrucción va a ser mucho más grave y en ese paciente tenemos que correr cuando nosotros lo vemos en una guardia. El monitoreo lo vamos a hacer generalmente al diagnóstico y después entre los 3 y 6 meses volvemos a hacer espirometrías para ver, después de integrado el tratamiento, que esa espirometría sea normal. Cuando yo tengo un paciente en el cual le hago el diagnóstico de asma, mi objetivo es que esa espirometría sea normal, ¿sí? Eso me va a indicar de que el asma viene con un control bueno, ¿sí? Y que ese asma no interfiera en la vida diaria de cada uno de los pacientes que padecen la enfermedad. Para ajustar el tratamiento, sí, es muy importante. Si encontramos una espirometría en la cual hay una obstrucción, a pesar de que el tratamiento lo estamos haciendo de forma correcta, evaluamos las maniobras y las maniobras son correctas, bueno, eso me va a meritar a que la enfermedad no esté controlada y agregar un segundo controlador a subir las dosis del primero que yo le indiqué. ¿Qué evaluamos ante un paciente? Obviamente los síntomas, esto ya es un paciente que está diagnosticado, ¿sí? Los síntomas que tiene en las últimas 4 semanas. Tengan en cuenta que el control de la enfermedad asmática se hace de forma retrospectiva, es decir, yo evalúo si tiene síntomas o no en el último mes de la fecha de la visita y en relación a eso yo voy a determinar si está controlado o no, ¿sí? Si tiene factores de riesgo, esto a través del interrogatorio. Si hay un riesgo de eventos futuros no deseados, por ejemplo, utilizar salbutamol de forma indiscriminada. Si la técnica inhalatoria es correcta, cada dispositivo tiene una forma correcta de hacer las inhalaciones, eso es fundamental. Si usa la medicación, muchas veces le haces una indicación y el paciente viene con otro medicamento, no el que vos indicaste. Si tiene algún efecto adverso, si la función pulmonar mejora y resolver comorbilidades que se puedan llegar a modificar, ¿sí? Evaluamos los síntomas y los eventos futuros, ¿cómo? ¿Controlamos los síntomas? Sí, el control de los síntomas lo hacemos a través del interrogatorio, que hay distintos cuestionarios, ¿sí? En los cuales le preguntamos si tiene dificultad respiratoria, se despierta en la noche, si utiliza los broncodilatadores en la noche, más de 2 veces en la semana, eso te va a hacer cambiar obviamente la forma de medicarlo, ¿sí? Y acá les puse que no aplica en la terapia AIR. La terapia AIR consiste en usar el broncodilatador más el corticoide inhalado en el mismo dispositivo, solamente cuando tenga dificultad respiratoria, que serían los que nosotros llamábamos antes como asmáticos leves, ¿sí? Hoy ya en leve, moderado, severo se clasifica la crisis. Tratamos de sacarlo, eso es lo que se va a hablar en la última actualización. Con respecto al control de riesgo futuro, eso tiene que ver con los antecedentes que tengamos de exacerbaciones. Si el paciente viene utilizando dos tubos de salbutamol en el mes, eso es un riesgo altísimo de que ese paciente en algún momento se va a complicar y la crisis que va a ser de forma grave. Entonces hay que tener mucha precaución con ellos, que esos son los pacientes más delicados y que pueden llegar a tener una internación con una crisis grave y es donde se ve la mayor mortalidad de estos pacientes, que eso fue evaluado en la última guía. Si tiene exposición a tóxicos, hay muchos pacientes que el tóxico está en el lugar de trabajo, entonces tenemos que evaluar a ver si se puede
modificar su actividad laboral o si en su defecto aumentar las dosis de medicación para que no tenga ningún tipo de problemas en la actividad. Si ese paciente fue intubado por una crisis asmática previamente o un asma casi fatal, si tiene reflujo gastroesofágico y si tiene obstrucción fija de esa vía aérea, existe la posibilidad de que los pacientes asmáticos de mucho tiempo de asma con un tratamiento irregular, esa vía respiratoria ya no tenga la dilatación ni la reversibilidad como la tenía previamente. Entonces, en esos pacientes que vos le diagnosticaste asma en un principio y esa vía respiratoria ya no tiene reversión con los beta-2, lo tratás como asma, no como EPOC, porque si somos estrictos en la espirometría no tiene respuesta a los broncodilatadores, mi diagnóstico, si no lo conozco al paciente, sería de un EPOC, ¿sí? Asociado obviamente con el tabaquismo, ¿sí? Y riesgo de eventos adversos a la medicación, obviamente hay que tenerlos en cuenta, los efectos adversos principalmente de los broncodilatadores. Por ejemplo, del tiotropio se suele ver retenciones agudas de orina en los pacientes que tienen alteraciones prostáticas. Hay una herramienta que se creó para el control de los síntomas, para ver cómo está controlada ese paciente en el 2014, que es la escala de control de GINA. Y lo que vas a evaluar es en las últimas 4 semanas previos los síntomas que tienen con un sí o un no, ¿sí? Y eso te va a determinar a través de síntomas diurnos de asma 2 veces en la semana, por lo menos un despertar nocturno por una crisis asmática, que hayas utilizado el rescate por lo menos 2 veces en la semana, o que tengas alguna actividad, una limitación a la actividad que vos haces habitualmente, la respuesta con un sí o no vas a encontrar si ese paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado, ¿sí? Cuando tenés, un control inadecuado, lo ideal es volver a la terapia inicial y modificar esa terapia inicial para evitar riesgos futuros de agudizaciones de ese paciente, ¿sí? De crisis asmática. Esto es otro cuestionario, ¿sí? El ATC. El ATC se evalúa prácticamente los mismos puntos, pero esto se lo das al paciente y le va a colocar un puntaje en relación a la actividad que tiene alterado o los síntomas que ha tenido con un puntaje del 1 al 5. En relación al puntaje total que nosotros encontramos sobre ese interrogatorio, vamos a ver si el paciente tiene 25, está muy bien controlado, y si tiene menos de 16, el control es muy pobre, entonces tenemos que ajustar el tratamiento del asma, ¿sí? Para mí es más fácil en el consultorio y más rápido y más claro para el paciente utilizar el control de GINA para determinar si está controlado o no controlado, ¿sí? Eso va en gusto de cada uno. Las guías te hablan de que puedes utilizar cualquiera de ellos. Cuanto más uses, más completo será. ¿Cómo evalúas la gravedad del asma? Lo vamos a evaluar en relación de forma retrospectiva, ¿sí? Y lo evaluamos en qué escalón de tratamiento voy a estar yo con ese paciente, ¿sí? Si es un leve, vamos a estar en escalón 1 o 2. Si es moderado, en el 3 o 4, y si es grave, obviamente, en el escalón número 5 o el 6. Eso lo vamos a determinar en relación a cuando uno inicia un tratamiento y después las evaluaciones sucesivas que hacemos con la espirometría y con las visitas sucesivas, ¿sí? Tengan en cuenta que asma es una enfermedad inflamatoria, entonces lo que yo voy a hacer es aumentar o reducir dosis del broncodilatador más el corticoide inhalado, ¿sí? En el mismo dispositivo, en relación a la inflamación que tenga. Si el paciente viene muy inflamado, subo dosis. ¿Cómo se manifiesta la inflamación? Dificultad respiratoria, sibilancias, etc. Entonces, y una obstrucción en la espirometría que va a ser más grave de las anteriores. Entonces, subo dosis para llevarlo a la normalidad, ¿sí? Y evitar un riesgo futuro. Tratamiento. ¿Qué hacemos en el tratamiento? Obviamente que nuestro objetivo, como decimos siempre, reducir el riesgo de eventos, ¿sí? La batería se está agotando. Bueno, no hay ninguna Lenovo por ahí, ¿no? ¿Nadie tiene una Lenovo, un cargador? Preguntad a las chicas si tienen alguna Lenovo, el cargador de Lenovo. Controlar los síntomas y obviamente que la medicación, como novedad que a partir del 2025, lo que utilizamos como controlador es un broncodilatador de larga duración más un corticoide inhalado en 2 tipos de terapia, o AIR o MAR. MAR significa utilizar el budesonide formoterol
reglado siempre, más rescate con el mismo dispositivo, ¿sí? Eso es lo que se busca hoy en día. El nuevo update va a decir de que utilicemos siempre el budesonide formoterol para rescates o hasta inclusive para los momentos de guardia. Cuando vos estás en una guardia, lo que tenés a mano es el salbutamol. Entonces, la mayoría hace seriadas de salbutamol. Bueno, acá van a tener que ser seriadas, obviamente, con budesonide formoterol para mejorar el pronóstico de ese paciente. Para aliviar los síntomas, el mismo dispositivo, y después terapias adicionales que podemos agregar un antileucotriene o, en su defecto, un antibiótico como la citromicina con un factor de disminución de la inflamación a nivel pulmonar. Estas son las dos terapias que hablábamos recién, ¿sí? En el paso 1 y el 2, que lo utilizamos obviamente como una necesidad en el momento que yo tenga la dificultad respiratoria. No ¿sí? sé si es Lenovo, pero vemos. A ver si explota mi computadora. Si la ficha es la misma, va a andar. No. Bueno. Vamos a ir más rápido, así no se me termina la batería de la PC, bueno, traje el cargador. Y la terapia MAR lo vamos a usar siempre a diario, ¿sí? Y vamos a utilizar un rescate en el momento que yo lo necesite, ¿sí? Y las dosis van a ser medias o altas de corticoides inhalados. Este es como es el ciclo del manejo, ¿sí? En el cual hacemos el diagnóstico, como es, evaluamos técnica, etcétera, ¿sí? Elegimos la medicación, ajustamos el tratamiento en relación a lo que el paciente necesite y a la conveniencia del paciente. A veces hay costos de medicaciones que son demasiado altas y hay pacientes que no lo pueden adquirir, entonces, bueno, vamos a buscar dentro de lo que tiene permitido la guía y lo que sabemos que tiene evidencia, lo mejorcito para que nuestro paciente ande bien, ¿sí? Y después vamos a revisar, obviamente, la respuesta a ese tratamiento en las evaluaciones siguientes con la espirometría, con el interrogatorio y ver si está controlado o no. Nuestro objetivo siempre es llevar a un control de la enfermedad, ¿sí? Respecto al tratamiento y factores de riesgo modificable, bueno, hablar principalmente de esta diapositiva es un poco vieja, ¿sí? Pero lo principal es utilizar el bronco, no, ese tampoco. Utilizar el broncodilatador de larga duración más el corticoide inhalado, ¿sí? Es lo principal para tener en claro, sí, quiero que se lleven eso fundamental para mejorar los riesgos de los pacientes que tenemos a veces en seguimiento o que vemos por ahí una sola vez en una guardia, le resolvemos el problema y ese paciente puede llegar a tener una complicación grave. Entonces, recuerden siempre, broncodilatador de larga más el corticoide inhalado, ¿sí? Siempre, ¿sí? Desde el 2025 todos los pacientes deberían tenerlo, ¿sí? Hay medidas no farmacológicas, prácticamente todo lo que sea exposición, hay que tratar de evitarlo, mantener una actividad física, eso es fundamental en los pacientes asmáticos, evaluar asma ocupacional en los que están expuestos obviamente en su sitio de trabajo, mucha precaución, tratar de ajustar la medicación en relación a la actividad laboral, evitar los AINES que muchas veces empeoran el asma, ¿sí? O los beta bloqueantes, y evaluar siempre las técnicas respiratorias, fundamental porque tienen que ver si la técnica es correcta o no, ¿sí? Comorbilidades, por ejemplo, el tabaquismo, las apneas del sueño, la hiperreactividad bronquial, AINES, las insuficiencias hormonales, la rinitis crónica te suele empeorar los síntomas de asma, así que mucha precaución, evalúen todos esos factores de comorbilidad que pueden llegar a empeorar los síntomas de asma y hacer que su paciente no esté controlado, ¿sí? Bueno, estos son cambios viejos, ¿sí? Lo más importante estaría en la guía. Esto es una imagen de más o menos para que tengan una idea cuál es leve, o sea, bajas, medias y altas de corticoides inhalados para que lo tengan y sepan más o menos en qué escalón está. Y esta es uno de los puntos claves en los cuales tenemos los distintos escalones para el tratamiento de nuestros pacientes asmáticos, 1 y 2, 3, 4, 5, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el primer camino para hacer el tratamiento, que sería el recomendable, ¿sí?
en la actualización nueva ya no se va a recomendar, ¿sí?, el corticoide inhalado y el SABA, ¿sí? Ya no se recomienda utilizar solo el salbutamol, sino utilizar un broncodilatador de larga. Se demostró que utilizando el budesonide formoterol en relación a dosis crecientes para ir controlando la enfermedad, vas a lograr la dosis que vos necesitas y vas a disminuir los riesgos de exacerbaciones. Entonces, apunten siempre a esa medicación. Es verdad que a veces no lo tenemos disponible, es una medicación un poco más cara. Bueno, si no tenemos disponible, vamos a usar por ahí el camino número 2, que es el corticoide inhalado con el broncodilatador de corta. Ahí está. Ahí está. Una hibridación. Bueno, sí, lo más importante que hemos quedado acá en estos dos tracks de seguimiento, ¿sí? El segundo, obviamente, que va a intentar a desaparecer, ¿sí? Esto creo que va a quedar solamente para nosotros, para cuando no tengamos la opción de los dos fármacos en el mismo broncodilatador, o sea, en el mismo dispositivo. Creo que todo el mundo intenta llegar hacia eso y eliminar como es el salbutamol para que los pacientes lo usen solos, ¿sí? Hoy hay muchísimos pacientes que vienen al consultorio a consultarte por crisis asmáticas, y cuando le preguntás qué están usando de medicación, salbutamol solo. ¿Cuántas veces lo usás? Y 3-4 veces en el día, ¿sí? Esos son pacientes en los cuales la posibilidad de que hagan una crisis severa es altísima. Entonces, modifiquemos esas dosis cuando tengan la oportunidad o hagan el diagnóstico. Arranquemos siempre con una dosis media de un corticoide inhalado y un broncodilatador. Dosis media implicaría 2 PAF a la mañana y 2 a la noche de un budesonide formoterol, por ejemplo, para que mejoremos la calidad de vida de ese paciente y disminuyamos la posibilidad de crisis asmática severa, ¿sí? Hay algunos estudios que pedimos en el paso 5, que ya en ese contexto el tratamiento del asma se hace difícil a pesar de que tengas corticoides inhalados en dosis altas. Agregás un tercer controlador, requiere muchos rescates con el mismo dispositivo, o en su defecto con salbutamol. Le pones corticoides sistémicos también, que no están recomendados para mantenerlo en tratamiento prolongado. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que tenemos que hacer es pedir algunos estudios, principalmente como las inmunoglobulinas, precipitinas, etcétera, que pueden llegar a justificar una alergia de ese paciente. Las inmunoglobulinas pueden estar demasiado altas y a veces hacer tratamientos específicos hacia ellos, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es fenotipificarlo, si este es de tipo alérgico o no tipo alérgico, y de ahí tenés inmunoterapia, que eso obviamente ya lo hace el especialista. Cuando ustedes encuentren algo así, lo recomendable ya a partir del 4.º paso en el cual no puedan controlar la enfermedad sería derivarlo a un especialista para continuar el seguimiento, ¿sí? ¿Cuándo subir o bajar dosis? Obviamente que como es inflamatorio, si vos lográs un control de enfermedad dentro de los 3 meses, podés intentar a buscar la mínima dosis necesaria para el tratamiento. Eso sería bajar la dosis a la mitad y ver qué pasa. Si tiene síntomas, obviamente siempre con un seguimiento más estrecho. Si tiene síntomas o amerita más rescates, vas a tener que volver a subir la dosis porque lo anterior que estabas utilizando era la dosis mínima necesaria para que ese paciente no tenga sintomatologías. Y después puedes hacer ciclos cortos, que eso más o menos van a ir variando entre 1 a 2 semanas en relación a cuando tengas una virosis. Las virosis son las que te empeoran los síntomas del asma, entonces lo que haces es subir la dosis transitoriamente y a las 2 semanas más o menos podés volver a bajarla si la evolución fue buena, ¿sí? Ahí tienen un gráfico para ir viendo cuándo subir y bajar la medicación, ¿sí? Tengan en cuenta la definición de exacerbaciones, ¿sí? Que son episodios agudos en los cuales empeoran esos síntomas.
hay que hacer el diagnóstico de forma rápida y tratarlo, y obviamente que muchas veces esas exacerbaciones hacen el diagnóstico de asma, porque es cuando el paciente viene con la crisis propiamente dicha y antes no tenía ningún tipo de síntoma. Cuando arrancamos a hacer el tratamiento, ¿sí? Siempre tengan en cuenta de que ese paciente tiene que irse a la casa con un plan escrito. Es decir, ese plan escrito implica qué voy a hacer, ¿sí? Si tengo dificultad respiratoria, si tengo sibilancias, si tengo sensación de presión torácica. No se olviden eso una vez que ustedes hacen el diagnóstico, o en su defecto no lo tengan diagnosticado porque no tienen una espirometría, pero la clínica te dice que ese paciente tiene alta probabilidad de que sea un asma. Yo lo voy a medicar para que resuelva el problema, voy a darle la orden de derivación para una evaluación por neumonología y voy a indicarle obviamente un corticoide inhalado más un broncodilatador escrito si tengo que hacer rescates y en qué dosis, ¿sí? Esta tablita habla de los signos clínicos del grado de severidad que vas a tener en una obstrucción, ¿sí? En una crisis asmática. Obviamente que el que tiene no puede hablar por la dificultad respiratoria importante, ya eso no es un paciente que va a estar en una sala general, ¿sí? Tengan en cuenta de evaluar la posibilidad de una terapia intensiva, ¿sí? Tenés 3 escenarios cuando el paciente llega a la guardia con una crisis asmática. El primer escenario es el que todos queremos, que resolves el problema, le indicás la medicación correspondiente, haces un flujo expiratorio pico o una espirometría, y esa espirometría tiene un FEV1 por encima del 60%, ese paciente puede ir con tranquilidad a la casa. Ahora, si ese paciente tenemos de que la crisis no resuelve, necesitas hacer seriadas de nebulizaciones, etcétera, obviamente que ese paciente lo vas a dejar internado. Si ya el paciente tiene esto es un algoritmo para que tengan qué es lo que se hace en una guardia. Obviamente que este algoritmo está por reevaluarse, ¿sí? Porque usamos el salbutamol en series, así que seguramente este algoritmo se va a cambiar y va a ser budesonide formoterol del tratamiento. Para un pequeño resumen, ¿sí? Más o menos una vez que vos haces una evaluación dinámica, que eso tarda entre 1 a 3 horas, ¿sí? Que es lo que hablamos, el paciente tiene su plan escrito para poder irse de alta, resolvió la crisis sin ningún tipo de problema con el budesonide formoterol, la saturación está dentro de parámetros aceptables y el flujo expiratorio pico amerita que le dé el alta, listo, le doy el alta, siempre con el plan escrito correspondiente, ¿tá? Todo lo que tiene que tener un paciente, ¿sí? Como indicación, cuando se va de alta, escrito en papel, ¿sí? A nadie le gusta escribir, pero tengan en cuenta de hacerlo, ¿sí? Si ese paciente no mejora, lo que dijimos hoy, ¿sí? Vamos a ver la posibilidad de hospitalizarlo y dónde lo vamos a hospitalizar. Obviamente, si cumple criterios para una terapia intensiva, va a ir a terapia intensiva, si no a la sala general. Ahora, con todo esto, ¿por qué mata el asma? ¿Sí? ¿Han escuchado casos de pacientes muertos por asma? ¿Sí? Hace poco, ¿sí? Hace poquito acá, la doctora Mayerlin nos estaba contando de un paciente jovencito con 19 años, ¿sí? Que murió obviamente por una crisis asmática. ¿Por qué mata? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, la mayoría de los pacientes, ¿sí? De los que murieron, tenía una prescripción excesiva del broncodilatador de corta, ¿sí? Y lo utilizaban siempre como en monodosis. 39% de esos pacientes utilizaban más de 2 inhalaciones a nivel anual, o sea que eso significa que estás usando un PAF por mes. Que asmático no usa un PAF por mes de salbutamol, ¿está? La mayoría. La asmática, ¿cuánto usa? La que hicimos la espirometría. Salbutamol no, usa de rescate el budeformo. Sí. Y si empezás a usar más, o sea, es decir, el aerosol. Está bien, pero vos fíjate, vos lo asociás porque tenés la dificultad respiratoria, eso significa que vos estás mal tratada, que necesitas aumentar las dosis de la basal. Ahora, si vos venís tratándolo correctamente, no vas a ir directamente a los rescates, ¿tá? Fíjense, por ejemplo, 45% de los pacientes que fallecieron no tenían asistencia médica o no pudieron llegar, ¿sí? Fíjense una cosa importante, 77% no tenían plan de acción, no sabían qué hacer, ¿tá? Entonces,
no se olviden de escribir todo por lo menos y darle la medicación correcta, ¿sí? 38% de los pacientes usaban menos de 4 inhaladores antiinflamatorios en el año, o sea, no tenían corticoides inhalados, ¿sí? 38%, un montón, ¿sí? Es importante identificar los pacientes en los cuales tenemos riesgo de muerte, ¿sí? Los pacientes que tienen riesgo de muerte son los que tienen asma casi fatal, es decir, que estuvieron internados en una terapia intensiva con tubo endotraqueal, cuando usan más de un aerosol de un canister de salbutamol por mes, cuando están acostumbrados a los síntomas, cuando una inhalación de salbutamol mejora rápidamente. En eso tenemos que tener cuidado porque obviamente la crisis asmática posterior va a ser mucho más importante, ¿sí? Cuando no se adhieren al tratamiento, cuando tienen patología psiquiátrica y las alergias alimentarias, ¿sí? Sabiendo todo lo anterior, ¿por qué reingresan los pacientes? ¿Sí? La mayoría está asociado a la crisis severa, a una adherencia deficiente al tratamiento, a la capacidad de adquirir medicación, no tienen la posibilidad de tener la medicación, a la edad, cuanto más ancianos, más difícil es el acceso y peor control. El sexo femenino generalmente tiene que ver con los periodos hormonales, y la historia de internaciones por asma, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en un reingreso, menos de 7 días ingresaron 1 o 2% después de haberle dado el alta. A los 15 días, entre el 3 y el 20%, y a los 30 días, entre el 24 y el 38%, porque evidentemente no se fueron con el plan de acción, no se fueron con su budesonide formoterol, o en su defecto no tenían la posibilidad de adquirirlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que nos quedan muy poquito tiempo. ¿Preguntas por acá? ¿Ninguna? ¿Cómo se, para el paciente que no puede acceder a la medicación? ¿Hay planes por eso? No, generalmente en el municipio, ¿sí? Con nosotros lo que podemos hacer es la orden a farmacia y lo va a retirar en farmacia siempre y cuando sea del municipio. Después no tenés un plan nacional en el cual vos, como las insulinas, por ejemplo, en el cual vos te adhieres a ese plan y puedas conseguir la medicación, ¿sí? Hay que buscar en la vuelta si por ahí en algunos pacientes un familiar o algo por el estilo. La mayoría de los pacientes que a veces nosotros vemos no tienen obra social, ¿sí? Si lo podemos conseguir por el municipio, bueno, bienvenido sea. Pero hay que tratar de que tenga siempre su corticoide inhalado y broncodilatador de larga duración para evitar todo esto que estuvimos viendo recién. No hay un plan nacional para ello. ¿Y qué es un plan de acción? Un plan de acción, bueno, si tenés, usás el budesonide formoterol, 2 PAF a la mañana y 2 a la noche. Si tenés crisis, haces 2 PAF en el momento de la crisis, contás las crisis. Si después del tercer PAF que te hiciste, la tercera serie que te hiciste, no mejoraste clínicamente y seguís con dificultad respiratoria, acuda a la guardia. Empiece con el corticoide sistémico, si puedes arrancar con la deltisona, ¿sí? De 8 miligramos, puedes empezarlo sin ningún tipo de problema. ¿Tá? Eso siempre escrito, como para que el paciente lo sepa, ¿sí? Darle pautas de alarma, sí, dificultad respiratoria que no mejora, los síntomas no mejoran inmediatamente de que haces el broncodilatador, vos te sentís más agitado, la dificultad respiratoria empeora después de hacerte los PAF, concurro a la guardia de urgencia. ¿Tá? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Consulta, Doc. Antes vimos como un montón de distintos algoritmos que nos hablan del estado del asma según la clínica del paciente, pero el diagnóstico se hace con la espirometría, ¿no? El diagnóstico lo haces con obviamente el historial de síntomas, que eso te va a dar una alta probabilidad de que eso sea un paciente asmático, y obviamente lo haces con la espirometría a través de la respuesta a los broncodilatadores. Obstrucción que responde a los broncodilatadores después de 15 minutos de hacer el salbutamol. Ok, perfecto. ¿Está? Sí. Sí. Lo empezás a pafear con los budesonide. Un paciente, tenés que diferenciar si ese paciente tiene una anafilaxia, ¿sí? Porque estuvo en contacto con algo en particular, y si tiene o no tiene el antecedente de asma.
Si te cuenta que ya tiene antecedentes previamente de asma, evalúas la medicación. Lo más probable es que no haya estado haciendo la medicación o tenga algo que lo haya agudizado ahora. Si ese paciente, vamos a suponer que no tenía ningún tipo de síntomas antes, no descartaste que haya estado expuesto a algún producto que haga una anafilaxia, bueno, posiblemente sea una crisis asmática que se haya desencadenado ahora por una exposición X. Ahí arrancás con los PAF de budesonide formoterol. Si lo tenemos, si no tenés, haces el corticoide inhalado y el salbutamol. Volvemos a lo mismo porque no lo tenemos disponible en todos los lugares. Lo ideal sería budesonide formoterol, 2 PAF, en 15 minutos volvés a repetir, en 15 volvés a hacerlo otra vez. Si no, lo haces a través del salbutamol y el corticoide inhalado, ¿sí? Los dos juntos, ¿sí? Tratemos de no ser específicos hacia la guía, pero bueno, si no lo tenés disponible, es lo que tenés y dale con eso, ¿sí? Y obviamente le agregamos también el hipertropio, ¿sí? El bromuro hipertropio lo hacemos de la misma forma y después se lo dejamos arreglado cada 4 o cada 6 horas, depende de la crisis, ¿sí? Si es un paciente que va a ir a la terapia o va a ir a una sala general, ya lo haces cada 4 o cada 6, ¿está? Si ya va a una sala general y la evolución es buena, bueno, lo puedes dejar cada 8 horas con el corticoide sistémico también. Corticoide sistémico se lo damos enseguida, pero acuérdense que el corticoide sistémico va a mejorar de aquí a 8 horas, así que va a disminuir la recaída, la posibilidad de recaída. No es que te va a mejorar de forma inmediata, ¿sí? Cuando hay una crisis asmática en el piso, todo el mundo corre, no, le puse 200 de hilo, después le puse 200, no, esperá, poné 200, que sería la dosis habitual que vos vas a utilizar, y con eso debería mejorar, pero va a mejorar a las 6-8 horas, que es la fisiopatología del uso del corticoide, ¿sí? De cómo va a actuar. No para que resuelva de forma inmediata, ¿sí? Lo que me va a resolver de forma inmediata es el broncodilatador, sea de larga o de corta, que obviamente tenga una acción rápida. ¿Está? ¿Alguna otra duda? ¿En la sala ninguna otra duda? Bueno, muy bien. Mañana van a tener EPOC con la doctora Susana. Y el viernes me habían pedido adelantar el examen, ¿verdad? A las 10. A las 10 de la mañana. Bueno, lo hacemos virtual, opción múltiple. Sí, traten de no utilizar la inteligencia artificial. Si les va mal, se joden porque no estudiaron, ¿sí? Lean, son temas sencillos, son temas que cualquiera en una sala o en una guardia, sabiendo estas pequeñas cositas, van a andar muy bien y van a resolver los problemas que aquejan a nuestros pacientes. ¿Estamos?